Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Bienvenidos, qué gusto acompañarles el día de hoy. Vamos a estar hablando de un tema que me encanta, ya lo pueden ver aquí, de estos libros que estoy acompañada hoy. Además que la literatura infantil me encanta, siento que es un género muy especial y hay que ser bien valiente para lanzarse a ese público que a veces es muy exigente. Vamos a compartir con ustedes la historia de la editorial Rapa Nui, la primera editorial que existió en Chile, que publicaba exclusivamente libros para los más pequeños. Como les decía, aquí nuestros invitados de hoy tuvieron la gran gentileza de traer algunos originales. Son libros, yo decía, no me parece haberlos visto porque son más antiguos que yo, algo por ahí que sea más antiguo que yo. Aquí tengo el libro que vamos a estar compartiendo con ustedes. Nos acompañan quienes investigan esta historia y quienes dan vida a este libro, Claudio Aguilera y Manuel Peña. Un gusto tenerlos aquí en el estudio. Muchas gracias por la invitación. Gracias por invitarnos, Rocío. Quiero que nos cuenten, Claudio, yo decía, hace algunos años nos habíamos encontrado ya aquí en la radio, cuando no estábamos en la TV, sino en la radio, hablando también de caricaturas, hablando del trabajo de recopilación, desde esa área que en ese entonces se acababa de formar en la Biblioteca Nacional. Y ahora tenemos este libro de Rapa Nui. ¿Cómo se juntan ustedes dos para trabajar en este proyecto que es tan lindo? Además, este libro trae unas imágenes increíbles. Claudio. Bueno, lo que nos une es este cariño, esta pasión también de alguna forma por la literatura infantil y por la ilustración infantil chilena. Tanto Manuel como yo ya llevamos muchos años dedicados a investigar, a pesquisar, a buscar entre no sé, en los persas, en las bibliotecas, en un poco en todo, en los diarios, esta historia de la ilustración y de la literatura infantil chilena que ha sido de alguna forma también un poco esquiva, porque significa una investigación muy ardua y significa un trabajo muy constante también de fuentes. Así que en eso nos hemos encontrado en varios proyectos con Manuel y hace mucho tiempo también teníamos ganas de dar luz sobre esta tan importante editorial nacida en 1946, como tú decías, pionera en la edición de literatura infantil en nuestro país. Sí. Manuel. Mira, yo empecé a estudiar la literatura infantil primero en España, donde hice investigaciones justamente de libros infantiles antiguos con la escritora Carmen Bravo Villasante. Entonces, por mis manos pasaron libros infantiles españoles del siglo XVIII, del siglo XIX, hasta fíjate, el más moderno, de 1946. Entonces, cuando yo regresé a Chile, ella me propuso que yo iniciara una investigación sobre la historia de la literatura infantil chilena, que fue lo que hice. Finalmente la publiqué en la editorial Andrés Bello. Y en ese camino me fui encontrando con libros infantiles chilenos antiguos, como ella misma me propuso. Ella me habló por primera vez de la editorial Rapa Nui, donde apareció la primera edición de Papelucho, que es este libro que vemos aquí, en el año 1947. Entonces ya con estos libros fui yo armando una colección de los 52 libros que aparecieron en la editorial Rapa Nui a impulso de Hernán del Solar, que fue el que creó la editorial, junto a un editor catalán que fue Francesc Trabal. Entonces ambos dieron vida a esta colección única de libros dedicados a la infancia. Por eso ellos mismos dijeron, esta es la editorial amiga de la infancia. Le dieron voz a los niños. Es el mérito que tiene Papelucho, que le da voz a un niño. Y luego ya siguieron con los otros libros que tú ves aquí, dándoles a cada uno un diseño particular que no había en esa época en los libros infantiles, porque eran libros más sencillos, sin tapas duras, ni con ilustraciones en colores. Claro, entonces Francesc Trabal, que es el que venía de Barcelona, dio esta idea de sacar libros más elaborados, más artísticos, con tapas duras y con una literatura de calidad
que apostara al aspecto artístico, no didáctico, que no fueran libros de lectura ni apegados a la escuela, sino que fueran literatura de alta calidad. Claro, para entretenerse, imaginar, todo eso, irse a otra dimensión con estos libros. Bueno, y esta ilustración es maravillosa que ya quiero que hablemos. Hablemos propiamente de Rapa Nui. Era una editorial privada, ya mencionabas a Hernán del Solar con este... Francesc Trabal, sí. Francesc Trabal, que empiezan en esta... tremenda aventura de crear una editorial para niños. No sé, hoy día decimos que se lee muy poco sobre todos los niños. Yo no creo que sea tan así, pero se dice mucho eso. No sé cómo sería para la década de 1940, que es cuando emerge esta editorial. Tremenda aventura de crear esto. Era una época de mucha lectura, a partir de los años 20 ya, los 30, los años 40, emerge una clase media muy fuerte en nuestro país. Hay un desarrollo hacia adentro, industrial, económico, es un momento de los gobiernos radicales, entonces hay mucha importancia de la educación, de la alfabetización. Entonces es un contexto de mucha lectura y de también creación cultural importante, o sea, grandes instituciones culturales, ballet, teatro, parten en los años 40 también. Entonces hay un contexto muy, muy rico donde la lectura tiene un valor para las familias, tiene un valor para esta clase social que quiere ascender, que quiere ir cultivándose. Y en ese sentido también que los niños leyeran y las niñas leyeran era muy, muy importante. Así que es un momento de, yo diría, casi de edad de oro de la lectura y de la publicación en nuestro país. Piense que no solamente en ese momento estaba Rapa Nui, sino había otras editoriales como Zigzag, que estaba publicando casi el libro al día, y muchísimas, en el ámbito infantil, muchísimas revistas, El Peneca, revistas como El Cabrito y otras muchas revistas ilustradas también. Entonces era un momento muy interesante de mucha producción, tanto literaria como de la ilustración. Sí, y lo que también contribuyó la editorial Rapa Nui fue a enriquecer la calidad de las ilustraciones y de las portadas, porque como dice Claudio, había revistas muy importantes como revista El Peneca, El Cabrito, Sinbad, eran las revistas que leían los niños. Entonces, de esas revistas vienen ilustradores importantes que enriquecen con sus ilustraciones estas portadas. Por ejemplo, Mario Silvaosa Coré. Pero también están los ilustradores que vienen del extranjero. Esta editorial acogió a ilustradores que venían a Chile después de las guerras europeas. Por la Segunda Guerra Mundial llegaron a Chile varios de ellos, y por la Guerra Civil Española, que venían en el Winnipeg. Entre ellos Roser Bru, que era una joven ilustradora, después ya se convirtió en una importante artista plástica de Chile, pero sus primeras ilustraciones fueron para la editorial Rapa Nui, para la Edad de Piedra. Y también venía una ilustradora austríaca de origen judío, que también vino por la Segunda Guerra Mundial, se llamó Edith Krasa. Ella era bailarina del Teatro Municipal, era diseñadora de vestuario, de escenografía, y ella también contribuyó a las portadas de estas revistas, de esta editorial. Por lo tanto, no son portadas corrientes, son portadas primero de tapas, todas son tapas duras y con ilustraciones de coloridos intensos, diseño muy vanguardista y también diseño de carácter teatral, porque estos ilustradores como Roser Bru procedían del teatro. Y también le dieron cabida a Elena Poirier, que era una importante ilustradora del Peneca, discípula de Mario Silvaosa, y ella también empieza a dibujar y a crear ilustraciones para esta editorial, que le dio cabida, fíjate, fue bien moderna, a las mujeres que no estaban en el rubro de las ilustraciones, y también mujeres que escribían. Ahí está Marcela Paz, claro. Maite Alamán, que tiene una novela en esta editorial que se llamó Alamito el Largo, e Isidora Aguirre, que fue la escritora y dramaturga, que claro, tiene una novela que se llama Waikiki, que es una leyenda hawaiana. También abrieron los mundos, ya no eran solamente obras o cuentos criollistas ambientados en el campo, sino que ambientados en lugares de fantasía o lugares exóticos. Entonces también tienen estos libros una visión cosmopolita de la realidad.
Claro, sacarnos, esa es la idea, ¿no? De los libros, sobre todo cuando uno es lector pequeñito o pequeñita. Estaba mirando yo aquí el primer libro, no sé si está en el orden de aparición, que publica, porque les quería preguntar eso, ¿no? El primer libro con el que abre Editorial Rapa Nui. ¿Cuál es en la lista? Dice Rip el Bucanero, de Bud Palmer. Bueno, o sea, sí. la pregunta iba así, ¿empiezan a publicar libros de extranjeros? A lo Sí. mejor ya que no tenían derecho, por así decirlo, no sé si cabe No, para la... Era un engaño. Sí, Ese era un sí. engaño. Sí, contesta tú. Sí, que lo que pasa es que si bien había un momento muy, muy rico culturalmente, que entre paréntesis también tiene que ver con lo que comentaba Manuel, con esta incorporación, o sea, con una industria desde adentro, porque no podían llegar libros de afuera, había que producirlos en Chile, y también con la llegada de los migrantes españoles, en el caso de los años, principios de los años, o sea, fines de los años 30, principios de los 40, entre ellos el editor, el diseñador Mauricio Amster y otros que enriquecen el mundo cultural y el mundo editorial chileno. Entonces, estos libros, pese a todo eso, no había escritores, no había gente que quisiera escribir para niños en la época. Era todavía mal mirado quizás o un género muy menor. Entonces, los editores y constituyeron la editorial, pero no tenían libros, porque le escribían a sus amigos y en la Biblioteca Nacional hay algunas cartas, le escribían pidiendo, por favor, mándame un libro, haga un texto, y muy pocos le respondieron. Entonces Hernán del Solar se vio la obligación de escribir él mismo los libros con seudónimos. Por ejemplo, Aldo Blue, Sí. Ricardo Chevalier, que parecía como si fuera una editorial internacional, pero todos son Hernán del Solar. Sí. Finalmente escribió cerca de 50 libros de toda la Pero editorial. después sí aquí se menciona, o digamos ya dejó de ocupar seudónimo. A veces y empezó ocupaba, a veces claro, no, a veces quizá. sí. Pero de los 52 libros, fíjate, 47 los escribió él, porque no había autores. Entonces él se ponía seudónimos. Por ejemplo, este se llama El Pez Vagabundo y lo firma Clovis Kerr. Este se llama El Club de las Cigarras y lo firma Ricardo Chevalier. Entonces era una manera de mostrar que venían autores del extranjero para dar ese sentido cosmopolita, ¿no? Mundano, europeo, a la colección, aunque era el mismo Hernán del Solar. Y como no había autores, entonces decidieron crear un concurso, a ver si a través del concurso llegaba alguien interesante, y efectivamente cuando en el año 47 abren el concurso, llega entonces un manuscrito que les parece interesante y el manuscrito lo firma Esther Uneus de Claro y es entonces Marcela Paz, la autora de Papelucho. Por eso que esta edición que te muestro es la primera edición de Papelucho. Ilustrada por Yola, que era su hermana. Eso quería yo también, que ya quería dedicarle unos minutos Sí. especiales, ¿no? Aprovechando que tienes ahí en tus manos esta primera edición de Papelucho con esa cara que es como, yo creo... Cara y Cara, mira, reverso. te voy a Es muy mostrar bonito. en pantalla. Aquí tienes la cara de Papelucho Probablemente con los pelos, pero también si tú lo ves por detrás, ahí está Papelucho Primera con los vez pelos. que veo a Papelucho de espalda De en todos espalda, estos sí, muy años. original, aquí lo tienes de espalda. Todas las de frente cubiertas y de eran espalda. dobles. Todas las cubiertas continuaban. Eso claro. es algo muy bonito. Está muy bien pensado. Eso. Sí. O sea, Entonces, tiene mucho diseño. Claro. Fíjate que cada lomo, por ejemplo, aquí está el lomo, está el título del libro, pero cada lomo tiene también un pequeño detalle, que es uno de los personajes. Todos los lomos tienen un detalle diferente. Aquí, por ejemplo, está Papelucho, aquí se ve un personaje que está Maravillosa. fumando pipa, por lo tanto se ve que hay un gusto en el Sí. arte de la edición del libro. Totalmente. Las guardas, por ejemplo, aquí tienen Precioso. la guarda muy bella y tienen también un mensaje que tiene vigencia en la actualidad. Todo un objeto increíble, un pequeño Exactamente. tesoro para que uno los quisiera, los coleccionara, los cuidara y todos esos detalles en los que los niños o cuando somos niños nos fijamos mucho de cómo, del empaque de las Sí, cosas claro. porque nos permite adentrarnos más en estas fantasías que nos plantean estas historias. Los invito a que hagamos una pausa para que conversemos más de esa ilustración que me he quedado anonadada por primera vez viendo a Papelucho de espalda. Les recuerdo que hoy estamos hablando de la historia de la editorial Rapa Nui. Este libro que tengo aquí en mis manos nos acompañan Claudio Aguilera y Manuel Peña, quien investigaron y recopilaron todo esto para dar vida a este libro que estamos compartiendo hoy. Ya volvemos.
Hoy estamos en un viaje a la literatura infantil, conociendo los grandes artistas que hemos tenido aquí en nuestro país, escritores, escritoras, ilustradores, ilustradoras, bueno, y todos quienes han hecho posible estos libros. Tengo en mi mano aquí, después quiero sacarme una foto, esta primera edición de Papelucho, fabulosa. Nos contaban, y aquí va más la pregunta, ¿no? Veíamos la espalda de Papelucho. Marcela Paz, ya gran escritora chilena que nos marcó la infancia y lo sigue haciendo, yo creo, porque Papelucho y otros libros de Marcela Paz se siguen leyendo desde que uno aprende a leer. Y decías la ilustradora de Papelucho, porque al final del día es quien crea este personaje que yo creo que es de los rostros más reconocidos para los chilenos. Vemos esto y sabemos inmediatamente que es Papelucho, o si vemos a alguien que se parece decimos igual a Papelucho. Era su hermana Yola. Cuéntenos un poco más de esta unión Marcela Paz Yola. Era una familia de varios hermanos muy, muy dedicados, también muy vinculados con el arte en general, con la música, como estas familias de las clases altas chilenas que se dedicaban a crear. Entonces la hermana dibujaba, tenía mucha afinidad, tenían otro hermano también, Francisco Uneus, que también era dibujante, que tuvo una carrera como dibujante bastante extensa, y los registros que yo he revisado dentro de la fundación, hay bocetos ya de Marcela Paz. Entonces ella tenía alguna idea de cómo iba a ser este Papelucho, y esa idea primigenia, ¿no? Se la transmitió a su hermana Yola, quien creó, como tú decías, esta imagen tan reconocible de Papelucho, que después ha seguido, porque en los años 80, o ya a partir de los años 50, empieza a ser Marcela Claro, la hija de Esther Uneus, quien toma el relevo y dibuja a Papelucho, y después más tarde, en los años 80, que quizás es el Papelucho que más conocemos muchos de nosotros, el Papelucho hecho por Marta Carrasco, otra gran ilustradora también, que se remite a estos primeros dibujos de Yola Uneus. Lo bonito de todo esto es que además de hacer Papelucho, Yola Uneus siguió ilustrando en la editorial Rapa Nui, y ya te contaremos un poco, pero hay una importante colección de originales, de dibujos originales de esta editorial, y se puede ver cómo Yola hace tiene, por ejemplo, El Tesoro de los Pingüinos, un libro muy bonito, claro, precioso, donde se parecen también los pingüinos, algo tienen de esta idea de Papelucho, tiene un aire Papelucho. Entonces ella puso un sello con este dibujo muy, muy sencillo, pero también que marca mucho, y era una gran dibujante. Ella, uno creería que ese es su registro, pero yo he visto otros dibujos de ella y realmente era una tremenda dibujante que estuvo toda su vida dedicada haciendo dibujo, ya no como profesionalmente, pero sí haciendo dibujo y tocando música también. Sí, y la madre de ellas era también pintora, la madre de Marcela Paz. Y además Marcela Paz no solamente escribía, sino que también modelaba en arcilla. Entonces sí, están siempre relacionadas con el arte y con la creatividad y con el humor, porque ese es un mérito también de Papelucho, porque los libros anteriores eran todos más serios, más didácticos, y ella entonces en ese libro introduce el humor verbal, lo que dicen los niños, le pone voz a la infancia. Así es. Y con unas ocurrencias que son muy propias de la autora. En ese sentido ella innovó y creó la técnica también del diario de vida. Es el diario de vida de un niño en el que muestra sus sentimientos, sus emociones. No hay una gran historia, pero ella pone en boca del niño lo que ella piensa también del mundo que la rodea, y el niño se expresa con sus propias palabras, va contando también cómo es una familia de clase media chilena. Entonces hay un contexto social también en el libro que es muy interesante de investigar. Y luego de ese Papelucho, que fue el primero, viene la serie de 12 libros más. Ahora se agregaron 2 nuevos. La editorial SM publicó 2 libros que no estaban en la serie y que se publicaron por primera vez hace 2 años.
Así que ya son 14 libros de Papelucho. Es muy interesante esa saga. Pero lo interesante es ver que la primera edición es esta que yo te traje aquí, de la editorial Rapa Nui, que cuando se hizo el concurso ganó también el premio un autor costarricense que vivía en Chile, que se llamó Joaquín Gutiérrez, por un libro que se llamó Cocorí. Y ese libro hoy día es un clásico de la literatura infantil latinoamericana. Es un niño negro de la costa atlántica de Costa Rica, un niño afrodescendiente, que para esos años era también muy, muy novedoso, muy original. Ese libro entonces tiene el premio de la editorial Rapa Nui del año 47, o sea, 2 hitos de la literatura infantil, uno latinoamericano y Papelucho, hito de la literatura infantil chilena. Aquí con esta primera edición, como dicen en la portada, ¿no? Ganadora de este concurso que nos contaban que tuvieron que llamar en vista que no había muchos escritores que se quisieran dedicar a las historias para niños. Sí. Nos contaban del caso de Yo, la hermana de Marcela Paz o de Esther Uneos, ya me queda claro, una familia de artistas todos, desde la mamá y todos los hijos, las hermanas y hermanos. ¿Qué pasa con la ilustración? Porque es tan importante como las historias, a veces mejor, o bueno, no sé si mejor, pero son complementos, no va uno sin el otro, son igual de espectaculares. ¿Qué otras personas, qué otros grandes ilustradores que yo los estoy mirando aquí o ilustradoras descubrieron en esta investigación de Rapa Nui? Ya conocíamos, como mencionaba Manuel, a Mario Silva Osa, a Coré, que es el gran ilustrador al menos la primera mitad del siglo pasado. O sea, es el animador, el que hace las portadas del Peneca. Su trazo es muy reconocible y él también trabajó mucho con Zigzag, la otra gran editorial del momento. Así que es una figura principal, al igual que Elena Poirier. Pero ellos dos son un registro muy, muy clásico dentro de lo que es la ilustración infantil chilena. Lo interesante, yo creo que en Rapa Nui se abre también a otros tipos y a otras formas de representar a la infancia, representar la aventura. Hay, por ejemplo, un gran ilustrador que era más vinculado a la historieta, que se llamaba Jorge Cristi, que fue el creador de la primera tira diaria chilena, y él pone con una mezcla de mucha influencia de Disney, proponen, claro, otra mirada, ¿no? Mucho humor también. En todos los libros de Rapa Nui y en las ilustraciones hay mucho humor. Entonces, Jorge Cristi es uno de los que más me gusta a mí también. Y está también el estilo de Darío Carmona, que era un español, que llegó también en este exilio de la Guerra Civil Española, que fue muy cercano a Neruda, que lo ayudó a armar todo el embarque en el Winnipeg para traer a refugiados a Chile, y él fue parte de ese proceso, y él era dibujante, escritor, periodista, y también tiene un trazo muy delicado, muy fino, pertenecía a las vanguardias españolas de arte. Entonces hay gente muy, muy diversa, pero que confluyen. Yo creo que es una de las cosas más bonitas de Rapa Nui, que confluyen estilos, que confluyen nacionalidades, que confluye una cantidad importante de gente para hacer literatura, la mejor literatura, los mejores libros para los niños y niñas. Imagínate que después llegan los hermanos Di Girolamo, Claudio Di Girolamo, Vittorio Di Girolamo, Paolo Di Girolamo, recién casi bajándose el barco desde Italia, y son acogidos también en esta editorial. Y Paolo, que es un gran dibujante, hizo cerca de 8 libros para Rapa Nui. Entonces, es gente muy diversa y muy interesante, que entran a cambiar también la forma de ilustrar en Chile. Maravillosas personas. Aquí estaba yo revisando esta lista de las publicaciones. ¿Les parece que vamos a una pausa para seguir descubriendo esta editorial maravillosa Rapa Nui, que existió en la década de 1940, entre 1946 y 1951 estuvieron publicando estos libros para los más pequeños? Ya volvemos. Hoy estamos conversando de la editorial Rapa Nui, esta
gran casa de los libros para los más pequeños. Tenemos aquí hoy día en el estudio algunos de estos ejemplares originales. Estábamos revisando papelucho. Nos contaban nuestros invitados de hoy, Claudio y Manuel, sobre toda esta camada de ilustradores e ilustradoras que marcaron tendencia, maravillosos dibujos. ¿Cómo hicieron esta investigación? Ya nos mencionaba Claudio al inicio del programa que entre colecciones, entre lo que encontraron en la Biblioteca Nacional, mercado persa y así, ¿y qué encontraron? Además de estos libros, Manuel, ¿son tuyos, de tu colección personal? Mira, yo empecé la colección en Valparaíso, en la feria de la Plaza O'Higgins, ahí compré varios. En Franklin, en librerías. Fui juntando y en el camino fui dando cursos y seminarios. En esos cursos fue que conocí a Claudio. Entonces me di cuenta que habíamos 2 personas que estábamos trabajando en lo mismo, juntando los mismos libros. Hicimos una primera exposición en el Centro Cultural de España con los libros que yo tenía y los que tenía Claudio. Ahí armamos la colección completa. Y en esas charlas que yo fui dando, llevaba yo los libros físicamente. Quiso el destino que en una de esas charlas a las que yo llevé los libros, había ahí una señora que se me acercó al final y me dijo que ella era la sobrina de Francesc Trabal, que era el socio de Hernán del Solar. Entonces ella me contó que había venido de Barcelona, invitada por el tío, junto con su madre, y vino muy niñita, muy joven. Acá hizo estudios de bibliotecología, fue bibliotecaria de la CONICYT. Ella me citó a la CONICYT para hablar con ella y me dijo, mire, yo vivo acá, ya tengo mucha edad, me voy a morir pronto porque soy ya de la tercera edad, y cuando murió mi tío, él me heredó una caja con 300 ilustraciones. Que son las ilustraciones originales. Es un tesoro, me dijo. Yo sé que es un tesoro, pero como yo no tengo hijos ni familia, cuando yo me muera, esta caja va a ir a dar a la basura. Y como yo a usted lo veo tan interesado en la editorial Rapa Nui, me gustaría a mí regalarle la caja, porque usted la va a apreciar. Y aquí se la traigo. Entonces tomó la caja, la abrió, y sobre la mesa aparecieron 300 acuarelas originales que yo reconocí. Por ejemplo, esta portada de Jorge Cristi, yo dije, esto es del Club de las Cigarras, esta es la ilustración de Papelucho. Todas las reconocía porque yo ya tenía los libros. Entonces me dijo, usted es la persona indicada para que tenga la caja. Y yo no la había visto nunca, o sea, la vi ahí en el público. Claro. Entonces tomé la caja antes que se arrepintiera. Ella dijo, me voy a dejar una, me dijo de recuerdo, y la sacó. Y efectivamente, al poco tiempo ella falleció. Y me dijo, esta caja usted ya es suya, haga usted lo que quiera con la caja. Yo sé que le va a gustar y va a investigar el contenido. Entonces yo en mi casa saqué las ilustraciones, las observé. Yo dije, ¿ahora qué hago con todo esto? Entonces ya me asocié con Claudio, lo invité un día a la casa, que él es especialista también de ilustraciones. Él está en el departamento de láminas y estampas de la Biblioteca Nacional, y ahí decidimos ya que teníamos los libros y las ilustraciones, acometer entonces un estudio más profundo de la editorial. Claro, al estar esas láminas hoy día en la Biblioteca Nacional, en el archivo ya se han podido registrar, documentar, escanear, guardar, preservar. De otra manera las tengo yo en mi casa, en el closet para siempre. Ahora están ahí. Gracias a este trabajo mancomunado con Claudio, hicimos la investigación y sacamos el libro. Después de mucho tiempo, después de mucho esfuerzo, cada uno observando estos libros desde ángulos distintos, nos complementamos muy bien, porque él veía la parte de las ilustraciones, yo me cometí más al aspecto literario, y ahí armamos entonces el libro completo. Por suerte, las ediciones de la Biblioteca Nacional se interesaron en el proyecto y sacaron el libro, que lo presentamos la semana pasada en la Biblioteca Nacional, en la Sala Ercilla. Y ya tenemos el libro. Maravilloso material que está aquí. ¿Y la portada? ¿De quién es esta portada que tiene? Ese es un dibujo de Elena Poirier,
de uno de los libros de La Porota, donde están también los originales. Y es un gran trabajo de diseño del área editorial de la Biblioteca Nacional. Y los originales hoy día, como dice Manuel, están en la Biblioteca Nacional, están resguardados ahí y se pueden ver a través de Internet. Estos 300 ya están digitalizados en Biblioteca Nacional Digital, así que si alguien quiere, si alguien se interesa, los puede, desde su casa, de cualquier parte, puede entrar a Biblioteca Nacional Digital, buscar la colección Rapa Nui y van a ver estos maravillosos joyas, estas 300 joyas que están ya digitalizadas y disponibles para todos y todas. Sí, y en la librería de la editorial, de la librería de la Biblioteca Nacional está en venta el libro, por si alguien tiene interés en verlo, en comprarlo, en tenerlo, porque es un libro de colección, no solamente el contenido, pero en el libro están reproducidas las ilustraciones más lindas de la editorial. Y también están nuestros estudios, que también, yo diría, pueden inspirar a futuros investigadores de literatura infantil chilena para que realicen también investigaciones de esta naturaleza, porque hay mucho que no está investigado. Aquí están investigadas las ilustraciones, el ambiente cultural en el que surgió la editorial, la vida de los dos autores, como uno catalán y uno chileno, se conectaron para dar vida a esta editorial única en Chile que marcó un hito. Fíjate que los libros tienen un mensaje, ese es cortito, te lo voy a leer. Todos los libros dicen el siguiente mensaje, que es mensaje actual. Dice: en el maravilloso reino de la imaginación nunca han vivido plenamente sino los niños y los hombres que no han olvidado su infancia. En estos libros, escondida en la primera página, está la llave que abre las puertas del reino. Entremos confiadamente, seremos recibidos por amables personajes que tienen una historia que contarnos. Este es un mensaje que tiene plena validez hasta el día de hoy. Esta invitación al reino de la fantasía, sí, ¿no es cierto? Esta invitación a dejarse llevar por los libros. Pensemos también que en los años 40 era una de las grandes formas de entretención también para los niños. O sea, la lectura de revistas, ir al cine, ir al teatro, esos eran los entretenimientos. No había, por supuesto, toda esta diversidad de tecnologías que hoy día existen. En el libro hay más ilustraciones, no solo las que venían en esta caja que te llegó como un llamado del cielo, un milagro, sí, ahí eso es un milagro. A cuidar este patrimonio increíble. Hay más ilustraciones. Mira, una de las cosas interesantes que nos permitió el análisis, estudiar durante varios años el contenido de esta caja milagrosa, fue encontrar que había muchos dibujos inéditos. O sea, estaba lo que se editó, que podíamos reconocer, como decía Manuel, en algunos casos están las 30 ilustraciones íntegras de Elena Poriar para un libro, por ejemplo, y de otros autores están todas, pero había muchos proyectos que quedaron sin hacer, porque la editorial seguramente por problemas económicos tuvo que cerrar a principios de los años 50, no pudo seguir, pero generaron muchos proyectos que nunca salieron a la luz y están ahí también. Entonces, de alguna forma tenemos diversidad de publicaciones que podían hacer. ¿Cómo llegar a los niños y niñas a través de los libros? Bueno, con libros juguetes, con libros para pintar, con libros que se pueden parar, o sea, con muñequitas para recortar y pintar. Entonces, realmente había un pensamiento editorial. Ellos además hacían exposiciones, tuvieron una radio, hacían un club, el Club Rapa Nui, donde los niños recibían libros, donde se hacían actividades, se hacían lecturas. Entonces realmente una editorial muy moderna y con una visión muy adelantada en todo sentido. Bueno, quiero saber más de todas estas ideas y además que ganas de que volviera. Es una cosa igual, yo sé que hay editoriales que no son exclusivamente para niños, pero sí que se enfocan. La ilustración y la literatura infantil chilena está teniendo reconocimiento a nivel mundial.
en las grandes ferias, en los grandes mercados, hay una presencia chilena y es muy destacable. Entonces hoy día estamos viviendo también un momento muy interesante, y yo creo que también el espíritu del trabajo que hacemos con Manuel es decir a los jóvenes ilustradores, a los jóvenes escritores: ustedes tienen un pasado, ustedes tienen una tradición, y esta es su tradición. Sí, por eso que el libro marca un antecedente. Total. O sea, dice, claro. el libro dice, esto es lo que hubo, este es como el primer paso. Hoy día hay muchos editores, escritores, imaginación. Antes era una literatura más pedagógica, más didáctica. Claro. Aquí entregan ellos fantasía, imaginación. Por eso tal vez el título de la editorial, Rapa Nui, que era un título que en esos años implicaba lo misterioso, lo lejano. Yo aventuro a pensar que el título lo dio Francesc Trabal, como era catalán, al estar acá en Chile. Bueno, Rapa Nui hasta el día de hoy. En España, cuando yo hablo con mis amigos de allá, dicen, quiero ir a Chile para ir a Rapa Nui. Rapa Nui es como un lugar así como exótico. Misterioso, misterioso, exótico. Y eso es la editorial. Es una invitación a entrar a un mundo encantado. Si tú ves aquí en la guarda del libro, están los moais de Isla de Pascua, pero están rodeados de algas marinas, de gaviotas, de barcos de piratas. Entonces, imaginación y de fantasía. Maravilloso mundo de los niños que nos hace falta a veces revisitar. Hagamos una pausa para volver en el último bloque de esta conversación de hoy. Yo ya me retrocedí unos cuantos años a mirar todo esto con los ojos que uno lo ve así impactada de cuando uno es niña. Ya volvemos. Estamos de regreso en este viaje a cuando éramos niños todos, mirando yo esto, reconociendo algunos dibujos. Cuánto uno como niña, como niño, le llaman sobre todo las imágenes y esta llamado a ir a una aventura, a lo desconocido, a salir a descubrir este mundo, todos los mundos. Bueno, la imaginación de los niños no tiene límites. De repente nos empezamos a limitar en tantas cosas. Mencionabas, Claudio, el término de la editorial se acaba en 1951, funciona no tantos años, probablemente por problemas económicos, decías tú. ¿Qué pasa ahí? ¿Se crean otras editoriales? ¿Qué pasa con estos socios? Bueno, lo que sobre todo tiene que ver con las posibilidades de distribución. Era complejo la distribución, o sea, gran parte de la distribución de literatura y de revistas estaba en manos de Zig-Zag, que era cercana al proyecto de Rapa Nui, pero es muy probable que no hayan podido seguir por los altos costos que tenía la impresión, por los altos costos que tenía hacer los libros. Además, también empiezan a haber cambios en las políticas públicas en torno a la edición. Antes había subvenciones al papel, por ejemplo, era más barato importar papel en los años 40, entonces, o maquinaria. Entonces, hay una serie de cambios que van pasando en la industria editorial chilena que deja solamente en posibilidad de continuar a los más grandes, que era Zig-Zag, Nacimiento, Ercilla, que eran las otras grandes editoriales no especializadas en la infancia, pero que logran continuar. Igual esto va a ser un declive hasta los años 60 por la introducción de nuevas formas de entretenimiento como la televisión en los años 60, y que empieza a cambiar este mercado editorial hasta que Zig-Zag, que era la gran editorial, entra en quiebra en el año 69, 70 y 71 es comprada por el Estado chileno, por Salvador Allende, que tenía el proyecto de hacer una editorial estatal, y crean Quimantú, y que es muy bonito porque toda esta historia está continuada. O sea, no solamente Rapa Nui, Zig-Zag, sino también que Joaquín Gutiérrez, el autor que ganó el premio, estaba emparentado con la familia de la editorial Nacimiento, y es él el que es elegido el director editorial de Quimantú. Entonces, de alguna forma, Rapa Nui sienta las bases de la ilustración, de la literatura infantil y también del mundo editorial chileno. Totalmente. Además tengo aquí yo una ilustración en este apartado que trae el libro de lo inédito, una ilustración de lo que iba a ser la radio Rapa Nui.
espectacular. Sí, porque ellos le daban mucho valor a los medios audiovisuales también. Entonces el niño no solamente se entretenía con las revistas, con los libros, sino que también con la radio. Entonces esta radio, que se llamaba Radio Rapa Nui, acogía a los niños para que fuesen, por ejemplo, a tocar sus instrumentos musicales. Por eso que en la ilustración que estaba ahí en la caja se ve un niño que está tocando violín delante de un micrófono, porque entonces los niños acudían a la radio, tocaban piano, cantaban, tocaban violín, contaban un cuento, recitaban una poesía. Entonces era una manera de tomarlos en cuenta. Eso me parece a mí que fue muy valioso. Hubo varias audiciones radiales en esa época, pensadas para los niños. Había una también vinculada con una revista que se llamaba la radio del abuelito Luis. Se llamaba la revista El Abuelito. Entonces era una conexión del niño con la revista y con la radio. O sea que incorporaba también. Y Gabriela Mistral, fíjate que también le da mucho valor a los medios audiovisuales, le da valor a la radio y le da valor al cine incluso. Fue muy adelantada para la época. Y déjame decirte que Gabriela Mistral le dio mucho valor también a la imagen, a la ilustración. Dice, donde haya una buena ilustración, esa ilustración se lleva por delante a la mejor clase oral. O sea que la imagen también valía mucho en una época en que solamente la clase hablada o el libro escrito era el que valía. La imagen también vale. Por eso que estos libros están dentro de esa tendencia, claro, que valoriza lo visual, que era algo muy irruptivo, muy diferente. No estaba dentro de la mente del pensamiento oficial. Ellos vienen a romper ese estereotipo, a poner un libro que tenga calidad, que tenga tapadura y que tenga una imagen, que llame desde la portada. Sí, que es tan importante como el lector. Y llame también desde la radio, porque desde la radio ellos también hacían mención de los libros que iban sacando. Era un medio de publicidad para ellos. La editorial dividió sus publicaciones en series, serie roja, serie verde. ¿Qué pudieron investigar sobre eso? Bueno, hay dos momentos. En realidad hay tres, porque está la serie roja, que es con la que parte la editorial, que es el primer momento hasta el año 48, y después retoma la editorial a finales del año 49 hasta el 52 con la serie azul. Pero además de eso hay algunos libros que encontramos también que están fuera de estas series y que son libros también muy atractivos que hizo Hernán del Solar junto a Coré, libros que despliegan la ilustración a 2 páginas, también en un sentido muy moderno, de casi lo que llamaríamos hoy día un libro álbum, ¿no? Un libro donde la imagen tiene una gran importancia. Entonces ellos también estaban innovando, estaban buscando nuevos formatos. Era una manera de ordenar las colecciones y también de hacer colecciones, también proponerle a los lectores que sigan uno después de otro para poder también que se vendan los libros, ¿no? Como a incitar a la compra de estos libros. ¿Saben qué pasó con Hernán del Solar después de haber montado esta editorial, escrito todos estos libros infantiles? Sí. Bueno, Hernán del Solar fue no solamente autor de libros infantiles, él fue un gran novelista, fue un gran crítico de literatura. En los diarios de la época, él era el que orientaba a los lectores en los libros que debían leerse, sobre todo literatura europea. Era un gran traductor, también tradujo del alemán, tradujo La montaña mágica, hizo también versiones de novelas clásicas, o sea, divulgó la gran novelística europea a través de sus críticas en la prensa de la época. De pronto le llegó esta idea. Dice, un hijo de Hernán del Solar, justamente dice que fue pianista y fue después un científico en Europa, dice, la editorial fue producto de 2 locos que se juntaron. De otra manera no habría surgido de la idea de mi padre. Después que la editorial se terminó, él siguió escribiendo y entonces ya por su producción y su trabajo de edición en libros infantiles, tuvo él el Premio Nacional de Literatura por su contribución a la literatura infantil. Junto con Marcela Paz y con Marta Brunet, son 3 autores chilenos dedicados a la literatura infantil que han obtenido el Premio Nacional de Literatura. Murió Hernán del Solar en el año 84 más o menos,
en Santiago, pero sus novelas se han vuelto a editar, se han hecho estudios también de su producción, pero yo creo que Rapa Nui es algo que lo distingue. Eso es una literatura también que él hizo, por eso se asoció con Francesc Trabal, no criollista. Claro. Eso es muy importante, porque en los años 40 la literatura que predominaba era una literatura apegada al campo, al rodeo, a la casa campesina o al mar, y literatura más costumbrista. Y la literatura de Hernández del Solar, como la de Francesc Trabal, era una literatura imaginativa, imaginista. Se salía de los mundos reales y abordaba temáticas más universales y también más de corte surrealista, más expresionista, también era más moderna para la época. Entonces yo creo que fue uno de los autores que hoy día se le lee menos, pero que nosotros lo rescatamos por su labor editorial y por la gran cantidad de títulos que escribió. Fíjate que se editaban 2 novelas mensuales. Entonces también no deja de ser, son 2 libros mensuales escritos por él y con la contribución de Francesc Trabal. 2 locos que se juntaron para crear algo único, que por suerte hemos ido rescatando. Cuando yo nací ya estos libros no existían, claro. Así que los fui coleccionando de a poco porque me gustaron. Me gustó el objeto libro, como objeto cultural, sí. Que tú tienes, que atesoras. Yo en la casa los pongo en un atril, los voy cambiando, los voy mirando. Son maravillosos. Eso es lo valioso, sí. Porque nosotros también entendemos estos libros como un documento que nos habla de una historia, que nos habla de un momento. Y eso también es tan significativo, este patrimonio gráfico, patrimonio literario que implican, porque conecta generaciones, porque nos permite entender momentos de nuestra historia, y también por eso es tan valioso que estén asociados a instituciones estatales como el Museo Histórico, que tiene toda la colección de Elena Poirier, la gran ilustradora, o como la Biblioteca Nacional, que hoy día no solamente conserva estos libros que están en nuestras colecciones, todo lo publicado en Chile está en la Biblioteca Nacional, sino que también se ha abierto el espacio para poder investigar, recopilar y resguardar las ilustraciones originales. Sí, y en la Biblioteca Nacional con Claudio organizamos la exposición que se llamó Rapa Nui, la editorial amiga de la infancia. Y en esa exposición mostramos nuestros libros y las ilustraciones de la caja. Estaban allí puestas y otras se ampliaron para que el público las pudiese ver. Sí. E hicimos varias visitas guiadas a distintos públicos que iba ahí, entonces íbamos mostrando las vitrinas, íbamos explicando el contenido, el tipo de diseño, el tipo de libro, y fue visitada por mucha gente. Y como contribución final fue el libro, o sea que ya el libro viene a complementar el trabajo de muestra, de exposición, y finalmente el libro para quien quiera tenerlo y quiera explorar. Fíjate que ahí donde tú lo abres el libro, sí. En la primera página, sí. Se ve justamente la guarda que está tomada, la guarda de los mismos libros, y la guarda es muy interesante porque vienen todos los elementos que a él le gustaban. Fíjate que se ve un velero, se ve un carruaje como de la Cenicienta, claro. Se ven algunos animales, se ven animalitos, se ve una planta, se ve un soldadito de plomo, un caracol, un aeroplano. Todos los elementos que están en los libros que invitan a la fantasía están ya en la guarda de los libros, que podía haber sido negra o blanca, claro. Pero no, también la guarda tiene un carácter de diseño artístico. No, maravilloso el libro. Y este libro también, el que ustedes han hecho recopilando todo este material, es increíble, con todas estas ilustraciones y esta historia que han recopilado, bueno, con la gentileza, Manuel, de habernos traído parte de tu colección, que es maravillosa, realmente lindo. Uno los ve y los ama a primera vista estos libros. Ojalá que se vuelvan a hacer, ojalá que se junten 2 locos. Bueno, ahora nos juntamos 2 locos, Claudio y yo, para hacer esto. Dando vida a todo esto. Heredamos el espíritu de Francesc Trabal y Hernández del Solar. Cada uno somos un poquito de los 2, porque juntos hicimos esto. Esta maravilla del libro. Sí, muchas gracias por compartir con nosotros este gran trabajo que hoy día da vida a este libro que hemos compartido con ustedes, Rapa Nui, la historia de esta editorial enfocada en los niños, y con todo esto, ¿no? Todo esto también está reproducido aquí en las páginas de este libro. Así que muchas gracias y espero que pronto nos encontremos con los nuevos proyectos que seguro van a estar trabajando a futuro. Muchas gracias a ti por la invitación y a la hora del museo por este espacio para conversar. Muchas gracias, Rocío, y feliz de estar acá en la hora del museo para compartir nuestras experiencias literarias y de coleccionistas
de libros infantiles antiguos. Nos despedimos por hoy. Yo feliz de, como les decía, haberme dado un viaje así unas cuantas décadas para atrás y reconocer mucho de que aunque uno no haya sido niño de esta época, están dentro de nuestro imaginario. Sí. Vimos estas cosas, bueno, Papelucho, para qué decir, pero otras historias también, y las ilustraciones nos son muy familiares. Nos despedimos por hoy. La recomendación a que también nos escuchen en Spotify, ahí nos encuentran como La Hora del Museo y nos pueden escuchar 24/7 ahí por si se pierden algún detalle. Nos volvemos a encontrar entonces en la siguiente emisión de La Hora del Museo. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.